Estamos en semana número 2 de nuestra serie Enemigo en mí. ¿Qué estamos haciendo con esta serie? Bueno, estamos viendo algunas verdades, reconociendo que nuestro peor enemigo a veces somos nosotros mismos, ¿sí o no? Tenemos un adversario verdadero, tenemos un enemigo real, Satanás, pero también es un adversario derrotado. Él está derrotado, dije. Quiere decir que Satanás no puede violar tu voluntad. Él no puede forzarte a hacer nada. Eso no quiere decir que debes subestimarlo y que debes tomarlo a la ligera, pero tampoco debes darle demasiado crédito a Satanás. Él nos puede tentar, él nos puede presionar, él puede hacer muchas cosas, pero no nos puede forzar a pecar. Podemos resistirlo, podemos reprenderlo, podemos botarlo de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es más, cuando Satanás llega a tener un triunfo sobre nuestras vidas es porque nosotros cooperamos. ¿Cómo cooperamos, pastor? Bueno, cooperamos creyéndole sus mentiras, o dudando del Señor, o apartándonos de los caminos de Dios. Esa es la única manera en que Satanás puede tener victoria sobre nuestras vidas. Y de eso trata esta serie, cómo a menudo nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Las palabras de Jesús a los discípulos encapsulan esta verdad perfectamente. Vemos que en una ocasión, Mateo 26, el versículo 41, Jesús dice estas palabras: porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En otras palabras, dentro de cada uno de nosotros existe una guerra de voluntad. Una parte de nosotros quiere honrar a Dios, quiere vivir en rectitud, quiere practicar la santidad, queremos aferrarnos a las promesas de Dios. Y luego está la otra parte, la vieja naturaleza, la carne que a veces se levanta entre nosotros, y esa quiere maldecir al vecino porque toca demasiado alto la música. Quiere maldecir al que nos cortó enfrente en el camino a la iglesia. Quiere botar a la suegra de la casa. Quiere pelearse con la esposa. Ese viejo hombre que de pronto quiere volver a relucir en nuestras vidas y causarnos problemas. En una ocasión me tocó dar una conferencia a jóvenes sobre el noviazgo y compartí ese versículo famoso que dice: no os unéis en yugo desigual, hablando de los peligros de cuando un joven que conoce a Dios y tiene fe y quiere servir a Dios se une con una persona que no teme a Dios, que no va a la iglesia, que no le interesan las cosas de Dios. Al final de la conferencia se me acercó un joven con algo de taco, estaba un poquito molesto con lo que yo había dicho y me dijo: pastor, ¿qué me está diciendo entonces? Que porque ando con una inconversa yo también soy un pecador. Le dije: no estoy diciendo que eres un pecador, estoy diciendo que lo más seguro es que vas a terminar siendo un pecador. Y él me dice: pero ¿cómo puede estar usted tan seguro? Porque yo me la puedo ganar para el Señor. Le dije: puedes, pero las probabilidades están en tu contra. Porque mira, la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú ya tienes un enemigo, tu peor enemigo eres tú mismo, tu carne. Y luego te juntas con una que es pura carne y nada de espíritu, y ya son dos carnes contra un espíritu. Por eso suele suceder en estos casos que siempre el bueno termina siendo malo y no el malo termina siendo bueno, porque las probabilidades están en nuestra contra. ¿Qué quiero decir? Ya tenemos un enemigo en nuestras vidas, en nuestra propia carne. Entonces está en nosotros tomar las medidas adecuadas, los parámetros, poner parámetros y decisiones y predeterminar la estrategia para ganar la batalla interna. Es lo que estamos viendo durante toda esta serie. Y el tema de hoy, quiero hablar específicamente de pensamientos tóxicos. Diga conmigo: pensamientos tóxicos. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 6: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Muchos hemos llegado a pensar que no podemos controlar
nuestros pensamientos. Pero la Biblia nos dice algo distinto. Dice que por medio del Espíritu tú puedes controlar tu mente. No es algo que tú puedes hacer de tu propia fuerza o por tu propia voluntad. Necesitas la fuerza, la fortaleza, la intervención divina del Espíritu de Dios, pero sí lo puedes lograr. Puedes controlar tus pensamientos. Y la ciencia afirma lo que estamos hablando en este momento. De acuerdo a la Fundación Nacional de Ciencia, la mente humana procesa entre 12,000 a 60,000 pensamientos por día. 12,000 a 60,000 pensamientos por día. Y acabamos de leer en Romanos que si dejamos que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente, nos conduce a la muerte y a todos los derivados de la muerte: la enfermedad, la amargura, el resentimiento, el enojo, la ira, la discordia. Todas estas cosas son derivados de la muerte y de la naturaleza pecaminosa. Entonces, si dejamos que nuestros pensamientos corren a rienda suelta como ellos quieran, nos va a conducir a todas estas cosas negativas. 12 a 60,000 pensamientos por día. Y de esos 12 a 60,000 pensamientos por día que procesamos en nuestra mente humana, ¿sabe cuántos son pensamientos negativos? El 80% de los pensamientos que entran a nuestra mente son negativos. El 80%. Con razón, Dios tiene mucho que decirnos. Es lo bueno. No nos ha dejado sin herramientas e instrucciones de cómo combatir esta lucha interna con nuestros pensamientos a menudo tóxicos. Vaya conmigo a Romanos 12, el versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo la llegamos a conocer? A través de la renovación de nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar. Miren lo que dice Pablo. Nos está diciendo a nosotros y a los romanos que lo que nos distingue, lo que nos diferencia del mundo es nuestra manera de pensar. Por eso actuamos diferente. Por eso tenemos una ética de trabajo diferente. Por eso nos conducimos, nos comportamos diferente, porque tenemos una diferente manera de pensar. ¿Está conmigo? Es a través de la renovación de nuestra mente. A lo mejor tú le estás pidiendo a Dios que cambie tu circunstancia, pero el problema es que Dios está utilizando tu circunstancia para cambiar tu manera de pensar. Y hasta que no cambies tu manera de pensar, vas a ver a menudo que no va a cambiar tu circunstancia. La Biblia tiene mucho que decirnos de este tema. Vaya conmigo a Proverbios 23, versículo 7. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, tus pensamientos dictan tus actitudes, y tus actitudes tus acciones, y tus acciones tu vida. Entonces, tus pensamientos pueden controlar tu vida. Les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento vemos la historia del pueblo de Dios, Israel. Habían sido esclavos en Egipto por más de 400 años. Y Dios dice: basta ya, ahora voy a cumplir mi promesa, los voy a sacar de la esclavitud. Van a atravesar un desierto, pero en última instancia van a llegar a una tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida, una tierra de prosperidad, una tierra fructífera, una tierra donde seguramente iban a ser bendecidos. Sin embargo, toda una generación de ese pueblo nunca llegaría a ver la tierra prometida. Les voy a contar un poquito la historia. La jornada tardaba algunos 18 meses. Cruzaron más de 300 millas, algunas 2 millones de personas. Llegaron a la puerta de la tierra prometida que fluye leche y miel. Y cuando finalmente estaban listos para entrar en ella, y a la bendición y al gozo y a la promesa que Dios había predestinado para ellos, de repente Dios los detiene y dice: no están listos. Y los volvió a mandar al desierto por más de 40 años
para que murieran todos los de 20, todos los de arriba de 20 años, toda una generación incrédula. Y es porque era una generación con pensamientos tóxicos, con una actitud negativa, que nunca supo entender la naturaleza y el carácter bondadoso de Dios, y siempre se fijó más en las circunstancias adversas que en la bondad de Dios. Entonces Dios dijo: ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Dios rehusó dejar entrar a una generación incrédula a la bendición. Dios los había sacado de la esclavitud, sí, pero sus mentes todavía estaban esclavizadas. A nosotros Dios nos ha dado libertad de la esclavitud al pecado, pero muchas de nuestras mentes todavía están esclavizadas. Quiero aclarar algo: esto de los pensamientos no es asunto de salvación o perdición, no es asunto de cielo o infierno. Hay gente que es salva, perdonada, que se van a ir al infierno, pero aquí en la tierra nunca van a vivir en victoria. ¿Por qué? Porque no saben dominar la naturaleza pecaminosa de la carne, que incluye la mente. Entonces Dios tiene que renovarnos la mente para caminar en victoria aquí. La tierra prometida no es metáfora del cielo. La tierra prometida es metáfora de la bendición que Dios te quiere dar aquí en la tierra. Porque en la tierra prometida había enemigos que Israel tendría que derrotar. Cuando lleguemos al cielo vamos a llegar ya victoriosos una vez por todas. Ya no va a haber enemigos que derrotar. Ya habría vencido el Señor a través del testimonio de los creyentes. Pero aquí en la tierra hay adversarios, hay oponentes, hay dificultades, pero confiad, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Y si Él es vencedor, nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Pero este pueblo de Israel había salido de la esclavitud, pero su mente todavía estaba esclavizada. Todavía estaban atados a su vida pasada y por ende descalificados de entrar a la nueva vida que Dios les quería dar. ¿Acaso no es la realidad de muchos de nosotros? Que todavía nos aferramos a un pasado de fracasos, de injusticias, de traición, de dolor. Y no estoy queriendo minimizar el dolor de nadie. Lo único que le estoy diciendo es que si usted quiere entrar en un nuevo capítulo de su historia, usted tiene que cerrar el capítulo anterior. Hay muchos que no calificamos para abrazar la vida que está frente a nosotros porque no hemos soltado la vida que está detrás de nosotros. Por eso se le llama pasado, porque el pasado debe quedarse en el pasado. Ya pasó. Yo no puedo cambiar lo que ya pasó, pero sí puedo determinar hoy tomar un nuevo curso porque tengo la autoridad de Jesús, el bolígrafo en mano, la tinta roja de la sangre de Cristo para escribir una nueva historia, un nuevo legado para mí y para los míos. ¿Cuántos dicen amén? De eso trata el mensaje de hoy, que renueves tu manera de pensar. ¿Por qué? Te lo pongo así: mis pensamientos controlan mi vida, pero yo puedo controlar mis pensamientos. Dígalo conmigo: mis pensamientos controlan mi vida, pero yo puedo controlar mis pensamientos. Y les quiero dar herramientas. ¿Cómo hacer para ganar esta batalla contra pensamientos tóxicos? Y lo simplifiqué tanto que les voy a dar 4 pasos. Todos empiezan con la letra R para que se los memorice fácilmente. Y les animo a tomar apuntes. La Universidad Cambridge hizo una encuesta, hizo un estudio y han comprobado científicamente que la gente que toma apuntes tiene mayores probabilidades de llegar al cielo. Entonces, vaya apuntando por allí. ¿Cómo lidiar con pensamientos tóxicos? Número 1, el primer paso es reconocerlos, identificarlos. Reconoce, dile que está a tu lado: reconoce. Yo sé que sueno muy simplista, pero en realidad este es el primer paso. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Entonces es fácil identificar lo que no viene de lo alto. Si no es bueno, si no es placentero, si te roba la paz, si te produce ansiedad, entonces no es de Dios. ¿Está conmigo? Y si no es de Dios, es un pensamiento tóxico. Pensé en 4 categorías. Hay más, pero para redimir el tiempo voy a limitarme a 4 categorías
de pensamientos tóxicos que a veces entran a nuestra mente. Están, por ejemplo, categoría 1, los pensamientos de autolástima. ¿Sí? Pensamientos negativos, tóxicos de autolástima. No, es que yo nunca voy a aumentar a nada. Por más que yo lo intente, nunca seré lo suficientemente bueno. Si es malo, con mi suerte seguro me va a suceder a mí. Nadie me aprecia. Yo hago por todos y cuando yo necesito a alguien, nadie hace por mí. Pueden ser estas cosas muy sencillas como mi cabello no hace lo que quiero que haga esta mañana, esta tarde. Pobre de mí, se me cayó el wifi en la casa. Soy un ser miserable sin internet. Pensamientos de autolástima. Le digo algo, Dios no le tiene lástima a usted. Ni le da permiso a usted de sentirse lástima a sí mismo. La autolástima es una falsa versión de Satanás de la compasión. Compasión es el dolor que tú sientes por otra persona y algo que te lleva a ayudarles. Pero Satanás, que no es creador, solamente es imitador, toma la compasión que tú debes tener por otros y la voltea para que te veas a ti mismo y te tengas pena y lástima a ti mismo. El problema, sin embargo, es que Dios no te tiene lástima, ni te da permiso. Búscalo en toda la Biblia, nunca vas a ver que Dios te da permiso de sentirte lástima. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te ve como víctima, Dios te ve como su hijo, Dios te ve como su hija, Dios te ve como vencedor, Dios te ve como triunfante, Dios te ve como victorioso. Entonces Él no te siente lástima porque eres un vencedor. Entonces, esa es una categoría de pensamientos negativos. Está la categoría de pensamientos de descontentamiento. Diga conmigo, descontentamiento. Estos son los pensamientos que no importa lo bueno que te pase, nunca va a ser suficiente. Pensamientos como, no me gusta mi cuerpo, no soy atractivo, no soy atractiva. Y puede que seas atractivo, que seas atractiva, pero tu actitud no es atractiva. Y repeles entonces a todos los que están interesados. No porque no seas atractivo, sino porque no te crees atractivo. Y esa mentalidad mediocre y pesimista y negativa te está haciendo perderte de buenas amistades, buenas relaciones. Pensamientos de descontentamiento como, nunca voy a ser feliz hasta que me case. Nunca voy a ser feliz hasta que tenga hijos. Si me hubiera esperado para casarme, si me hubiera esperado para tener hijos, o sea, así pasa, ¿no? Los solteros se quieren casar, los casados se quieren divorciar. Los que no tienen hijos quieren hijos, los que tienen hijos quieren que ya se vayan a la universidad. ¿Sí o no? Los que no quieren trabajo, los que no tienen trabajo quieren trabajo, y los que trabajan ya se quieren jubilar. O sea, ¿cómo es la voluntad humana? Nunca satisface, nunca llena. Son pensamientos de descontentamiento. Y luego están los pensamientos de temor. Estos son a raíz de todas las noticias negativas que escuchamos a diario. Hoy en esta época de tanta tecnología y de tanta información, nos caen las notificaciones al teléfono, las noticias instantáneamente nos llegan y siempre las noticias son negativas. Entonces uno no puede ir al mall sin pensar, no vaya a venir un terrorista a explotar todo el mall. ¿Sí? No puedo salir a la calle, no me vaya a encontrar un asesino en serie, me va a matar. Ay, yo sé que mi esposo tiene que trabajar, pero sospecho que se vaya a ir con la secretaria. O sea, pensamientos de temor. De temor. Tengo 24 años y no me he casado. Se va a acabar el mundo y no me he casado. Pensamientos de temor. Y luego están los pensamientos de crítica.
¿Sí? Pensamientos de crítica. Yo nunca haría lo que aquel hizo. Yo no puedo creer que se vino vestida así a la iglesia. Toda esta gente, no sé qué hago entre ellos, ni me caen bien. ¿Qué harían sin mí? Pensamientos de crítica. No puedo creer que el pastor Charlie me esté sacando los trapitos al sol. Pensamientos de crítica. ¿Está conmigo? Y al mencionar estos pensamientos, a lo mejor a su mente han venido más. Pero déjeme decirle una cosa. Esta es la manera de reconocer los pensamientos tóxicos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo nos da un listado de preguntas que hacer ante un pensamiento que entra a tu mente para determinar si debes de permanecer en ese pensamiento o abandonarlo. ¿Alguien acostumbra a volar cuando yo me subo a un avión? Lo último que dicen antes de despegar el avión, dicen: si su itinerario no muestra a la ciudad de Dallas, Texas como su destino, este es el momento de bajarse del avión. ¿Está conmigo? Entonces, si yo voy para Dallas y mi itinerario, el itinerario de otro dice otra ciudad, se tienen que bajar porque van rumbo al destino incorrecto. Lo mismo debemos aplicar a los pensamientos que entran a la mente. Usted debe de preguntarle al pensamiento: ¿vas destino a algo glorioso? ¿Vas destino a algo positivo? ¿Vas destino a algo que me va a producir alegría? Si no, este es el momento de bajar del avión, de salir de mi mente. Y Pablo nos da este listado, Filipenses 4, versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Otra versión dice: en esto pensad. Piensen en esto, todo lo que es, número uno, verdadero. ¿Está conmigo? Verdadero. Porque una de las herramientas más poderosas del enemigo es la mentira. ¿Sabía usted que la mayoría de los temores que Satanás le quiere meter a su mente nunca se cumplen? El 87%, esto es a raíz de un estudio científico de comportamiento humano, el 87% de las cosas que a usted le preocupan nunca suceden. El 87%. Y 7% de las personas que a usted le preocupan, de las cosas que a usted le preocupan, o usted no puede hacer nada al respecto, o terminan siendo cosas para su bien. O sea, usted temió una cosa y terminó siendo algo bueno para usted. Usted temía que lo dejara el novio y lo dejó, pero aquel se fue a la bancarrota y luego usted se fue y se casó con un millonario. Entonces, gloria a Dios. Sí. Terminó siendo para su bien. Quiere decir, cuando hace la matemática, el 95% de las cosas que nos preocupan, la verdad no vale la pena preocuparnos por ellas. El 95% de las mentiras que usted se ha creído, esto me va a pasar, esto va a suceder, terminan siendo mentira. Usted se las creyó, pensó que le iban a suceder, pero no. Entonces Pablo dice: lo primero que tú tienes que pensar es: ¿este pensamiento es verdadero? Y si es una mentira del enemigo, entonces descártalo. Y luego dice: todo lo honorable, todo lo justo, porque no todo lo verdadero es honorable. Usted puede pensar algo de alguien que es verdad, pero no le da licencia para echárselo en cara, o para acusarlo, o para subestimarlo. Entonces, lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable, lo excelente, todo lo que sea digno de alabanza. Dice el apóstol Pablo: mire este filtro de 8 pasos. Cada pensamiento atraviéselo a través de este filtro. Y si no sale del filtro, entonces no vale la pena permanecer en ese pensamiento. Es tiempo de decirle a ese pensamiento tóxico: no vas destino a donde yo voy, así que desborda desde ahora, porque a donde yo voy tú no estás invitado. ¿Está conmigo? Uno tiene que reconocer, y esto nos lleva a punto número 2. Esto suena muy simplista, yo entiendo, pero créame, le va a servir. Rechaza.
Primero es reconocer, identificar ese pensamiento tóxico, y segundo, hay que rechazarlo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivo todo ¿qué? Pensamiento. Note usted que la escritura no dice que llevamos cautivo al diablo. No dice que le pisoteamos la cabeza al diablo. No dice que le cortamos la cabeza al diablo. Dice, tú llevas cautivo no al diablo, llevas cautivo tu pensamiento para que se someta a Cristo. Piense de su mente en términos de su cuerpo. Si usted se quiere poner atlético y saludable, usted tiene que ser muy intencional. De otra manera, si usted no mide lo que come, si usted no hace ejercicio, si nunca va al doctor, usted puede esperar que en algún momento le va a faltar la salud. ¿Sí o no? O sea, a lo que quiero llegar es que para perder la salud no hay que hacer mucho. Simplemente no hagas nada. Deja que el cuerpo haga lo que quiera, que tus hábitos sigan como son. No le prestes atención a lo que comes, ni cuánta nutrición tiene, ni cuánto contenido calórico tiene, ni cuántos carbohidratos y grasas y todas esas cosas. No le pongas atención. Todo lo que ves, cómetelo sin preguntar de dónde viene, qué es y qué contiene. Tú nada más cómetelo. Y entonces, si tú haces eso, vas a convertirte en una persona con un cuerpo muy insaludable. De otra manera, si usted se quiere poner atlético, quiere hacer músculos, quiere perder peso, quiere estar bien físicamente, usted va a tener que ser intencional. Usted va a tener que, por ejemplo, pelear contra el cansancio y la pereza. Va a tener que reprender la colcha. Quítate de aquí, Satanás, ¿sí? Voy para el gimnasio, voy a entrenar, voy a correr, voy a jugar. Lo que usted haga, usted va a tener que dejar a un lado el sillón y la tele y la cama, y luego va a tener que estudiar bien la comida. ¿Qué tiene? ¿Me conviene? ¿Es saludable o no? Usted va a tener que crear una disciplina con intencionalidad para rechazar todo lo que a usted no le convenga. Porque usted está en una, vamos a decir, está en una determinación de estar saludable. El viernes por la noche, el día 14 de febrero, el día del amor y la amistad, ahí estábamos yo y mi esposa disfrutando de una cena hermosa, elegante, romántica en el Peter Piper Pizza. Y ahí es donde vamos los que tenemos niños pequeños. Y decimos, si vamos a un restaurante, vamos a tener que esperar 2 horas primero. Van a perder los estribos los niños y se van a fastidiar, ¿verdad? Y luego sentarnos y si nos prenden la velita, la van a tumbar, se va a incendiar todo el restaurante y vamos a provocar un caos aquí. Entonces vámonos a la pizza. Y ahí estábamos, yo y mi esposa, los niños, algunos de nuestros amigos y familiares. Y mi esposa, como ella es muy detallista y ella le gusta ser una buena anfitriona, aunque habíamos quedado varios de quedarnos ahí, ella me dice, yo quiero llegar temprano, y llegamos 20 minutos antes y le ayudé a decorar la mesa. Ella la puso bonita con flores y corazones y rojo y blanco y rosa y con globos y bien bonito, y luego me mandó a mí a traer unas donuts del Krispy Kreme, de esas que parecen como los dulces de San Valentín, ¿verdad? Colores pasteles que dicen I love you y DM me y you're my Valentine y que no sé qué. Ya, entonces, pero eran donas. Entonces ella trajo su charola allí bonita, elegante, y puso las donas y ahí estábamos. Y entonces a mí me encanta la pizza, entonces yo no renegué porque me gusta la pizza. Comimos, no le exagero, estuvimos allí desde las 7 de la tarde como hasta la medianoche, 5 horas. ¿Se puede imaginar cuántas monedas les di a mis niños para que? Entonces, estuvimos 5 horas ahí platicando, porque lo rico era la conversación, la convivencia, platicando con amigos y familiares y los niños dándose vuelo allá entre los juegos y todo ello. Pero yo había comido ya, y entonces
Yo resistí una de esas donas por 4 horas y media. 4 horas y media. Porque, mire, yo y las dietas no somos amigos. No nos llevamos bien. Entonces yo el año pasado dije yo, caray, ya llegué a los 40. Entonces dije, tengo que empezar a hacer algo porque nunca me pongo a dieta y aparte no hago ejercicio. Entonces tengo que empezar a hacer algo. Entonces yo empecé a correr. Yo corro para poder comer. ¿Está conmigo? Pero indirectamente sí me afectan mis hábitos de comer. ¿Por qué? Porque ahora mi mente, estamos hablando de la manera de pensar, ahora mi mente procesa las comidas en términos de millas. Entonces, por ejemplo, por 4 horas y media yo dije, híjole, esa dona se ve riquísima, pero no vale la pena una milla extra mañana. Entonces resistí por 4 horas y media. Pero ahí está, y ahí está, platicando, conversando, chistes, bromas, teléfono, dona. Y los niños, juegos, dona, ¿sí? Plática, broma, chisme, dona. Ahí está la dona. Ahí está. Por 4 horas y media resistí. Ahora, después de 4 horas y media, yo ya tenía 3 y media que ya había comido, entonces ya volvió a despertar el hambre, ¿no? Y terminé comiéndome la mitad de una dona, media milla, dije, media milla. Sí. Ya es más viable. Entonces, por 4 horas y media yo tuve que rechazar. Pero así pasa con los pensamientos tóxicos. Vienen y terquean y ahí están. Y usted tiene que resistir, rechazar. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. El problema con la dona es que nunca huyó. Pero Satanás sí huye, porque se cansa. Mire, porque muchos pensamos que Satanás es igual a Dios, pero en versión mala. No, mis queridos hermanos. Una interpretación más apropiada es, Satanás es lo opuesto al arcángel Miguel, porque los dos eran ángeles criados, pero uno se rebeló. Pero Satanás, a diferencia de Dios, no puede estar en todo lugar. Entonces Satanás, cuando usted lo resiste, Satanás dice, ¿para qué perder el tiempo con este que resiste? Es muy bueno para resistir, mejor voy a ir con otro que sí caiga. ¿Está conmigo? Entonces Satanás y sus demonios, cuando uno los resiste, eventualmente se van. Usted tiene que rechazar. Ahora, yo sé que la pregunta es, pastor, ¿cómo? O sea, suena fácil decir rechazar, pero ¿cómo lo hago? Primero le voy a decir por qué lo tiene que hacer. Porque si usted no lleva cautivo a sus pensamientos, tus pensamientos te tomarán cautivo. Si tú no tomas tus pensamientos cautivos, tus pensamientos te tomarán cautivo. ¿Se acuerda del ejemplo de Israel en la tierra, en Egipto, saliendo de Egipto a la tierra prometida? El problema con Israel y su negatividad en el desierto versus la madurez de Moisés se encuentra en una pequeña frase en el Salmo 103, el versículo 7, que dice esto: Dios dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Otra versión dice: Moisés se familiarizó con el carácter de Dios, Israel con sus obras milagrosas. Escuche bien. Aquí vamos a profundizar. Todo es muy simple del mensaje, pero esta parte vamos a profundizar un poquito, así que no me pierda el hilo. Moisés y el pueblo de Israel, ambos vieron los mismos milagros que Dios hizo. Las 10 plagas que Dios mandó a Egipto para que Faraón soltara al pueblo y los dejara salir. Los milagros de provisión, cuando Dios abrió el mar rojo. Todo eso lo vieron tanto Moisés como el pueblo de Israel. La diferencia era esta: Israel tenía una vista demasiado corta y solo se enfocaba en el milagro. Moisés, sin embargo, estaba en una búsqueda de Dios. Entonces él interpretaba el milagro para llegar a conocer el carácter de Dios. Y a través de cada milagro y cada provisión y cada liberación, Moisés pudo entender: yo sirvo a un Dios bueno,
Yo sirvo a un Dios poderoso. Yo sirvo a un Dios que nunca llega tarde. Yo sirvo a un Dios que siempre va a defender su nombre y va a defender a sus hijos. Yo tengo un Padre amoroso. Entonces Moisés llegó a entender el carácter de Dios. Israel, por otra parte, cuando llegaba la próxima necesidad, volvía a tener y a caer en ese modo defecto de la naturaleza humana, de la negatividad. Y volvían a repelar, y volvían a renegar, y volvían a dudar de la bondad de Dios. Sin embargo, Moisés, que veía el milagro y a través del milagro conocía Dios es bueno, la próxima vez, aunque Dios demorara, Moisés no dudaba. Moisés no renegaba. Moisés confiaba que la bondad de Dios iba a prevalecer. Él tenía fe que Dios, el que lo había hecho antes, lo volvería a hacer. Si nos salvó antes, nos volverá a salvar. Si proveyó antes, volverá a proveer. ¿Está conmigo? Si nos defendió antes, nos volverá a defender. Por eso dice Hebreos 11:6, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que quiera acercarse a Dios tiene que creer dos cosas. Número uno, que Dios es, o que le hay, que Él existe. Yo asumo que si usted vino un domingo por la tarde, no es ateo, que mínimo usted tiene una inclinación a creer que Dios es real. Pero la segunda cosa es igual de importante. No solamente creer que Él existe, sino creer que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, que Dios es bueno. No es suficiente creer en Dios, hay que creer que Dios es bueno. Así que en cada obra de parte de Dios en su vida, usted tiene que ver cuál es el carácter de Dios, descubrir la naturaleza de Dios en esas cosas buenas que Dios hace a favor de usted. Porque el problema del pueblo de Israel y la razón por qué no llegaron a la tierra prometida es porque creían en Dios, pero esa es la mitad de la transacción nada más. Ellos decían, Dios nos sacó de Egipto, reconocían a Dios, pero nos sacó para hacernos morir en el desierto. No creían que era bueno y por ende no entraron en la tierra prometida. Entonces escuche bien esto. El pueblo de Israel renegaba, dejaban que sus pensamientos tóxicos se verbalizaran, empezaban a expresarse contendiendo contra Dios. Y si hay algo, escúchame bien, que ofende a Dios, es que alguien cuestione su bondad. Tú puedes cuestionar la estrategia de Dios, la manera de Dios, el tiempo de Dios, pero si tú quieres irritar a Dios, cuestiona su bondad. Y dice Números 14, versículo 11. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Y mire lo que dice Dios. Él determina una cosa: negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Mire la oferta que Dios le hace a Moisés. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, te voy a dar un pueblo que escucha tus sermones, que obedece, que diezma, que ofrenda, que confía. Déjame los destruyo a todos estos y te voy a dar una congregación nueva y un pueblo bendecido, y va a correr con tu visión y van a conquistar la tierra prometida. Y Moisés dice, no lo puedes hacer así, Señor. Y Moisés empieza a interceder a favor del pueblo y no le permite a Dios destruir al pueblo de Israel. ¿Sabe qué le dice Moisés a Dios? Moisés le dice, Dios, tú los puedes destruir, pero ¿qué van a decir tus enemigos? ¿Qué van a decir los países alrededor? Que los sacaste de Egipto y luego no pudiste con ellos y los destruiste en el desierto. Así que por amor a tu nombre, por amor a tu reputación, perdona a este pueblo y presérvale la vida. Moisés tuvo que interceder por el pueblo. ¿Y qué cree? Dios le hizo caso a Moisés. Iba a haber consecuencias, pero mire lo que dice Números 14, 20. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides. Mire lo que está diciendo Dios. Dios no está diciendo, yo los quiero perdonar. Dios no está diciendo, me nace perdonarles. Él dice,
si no fuera porque tú me lo pediste, yo no los perdonara. Pero los voy a perdonar como tú me pides. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Escúcheme bien. ¿Cómo rechaza uno esos pensamientos tóxicos? Reconociendo la bondad de Dios. No sé si ustedes captaron en el pasaje, no sé si notaron que Moisés le cambió la mente a Dios. Eso es increíble. Que Dios dejara que Moisés conversara con él como quien habla con un amigo. Porque quiere decir que si Moisés intercedió por el pueblo y argumentó en contra de hacerlos perecer a todos, él se puso al nivel de Dios y dijo: míralo de esta otra manera. Es algo muy profundo que no tengo tiempo para profundizar mucho, pero nos habla de una amistad e intimidad entre Dios y Moisés, que Dios solamente permite a aquellos que no solamente ven lo que Dios hace, sino ven cómo es Dios. No solamente ven el milagro, sino a través del milagro saben interpretar el carácter de Dios. Aquellos que están en una búsqueda de Dios tan profundamente que no solamente ven lo que está pasando, sino ven el corazón de Dios en lo que Dios está haciendo. ¿Está conmigo? Y Dios te permite dialogar con Él y platicar con Él. ¿Por qué? Porque Moisés conocía a Dios, mientras que Israel conocía sus obras. Y la única manera de rechazar esos pensamientos tóxicos no es conociendo las obras de Dios, es conociendo el corazón de Dios. Los milagros no siempre fortalecen tu fe, porque hay toda una generación que pereció en el desierto, que les sobraron milagros. Vieron a por montón los milagros y sin embargo no creyeron. Se trata de buscar a Dios y conocer su carácter, su corazón y su naturaleza. Esto nos lleva a punto número 3. Primero, reconoces, luego rechazas, y tercero, reemplaza ese pensamiento tóxico. No es suficiente rechazarlo, porque después, eventualmente, otro pensamiento negativo va a llenar ese espacio donde tú descartaste un pensamiento tóxico. El secreto entonces está en reemplazar ese pensamiento negativo con una verdad de Dios referente a ese mismo tema. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. En otras palabras, nunca deja de ser relevante. La palabra de Dios todavía tiene o una promesa, o una esperanza, o una solución para cualquier dilema que tú estés enfrentando en la vida. Entonces la tarea del cristiano es buscar cuál es la verdad de Dios que se aplica al dilema, a la adversidad que estoy atravesando, para no solamente descartar el pensamiento negativo, sino meter en su lugar una verdad de Dios y aferrarme a esa promesa, confiar en la bondad de Dios, para después ver manifestado en lo natural lo que yo ya he desatado y creído en lo espiritual. Amén o no amén. Cuando uno lee la Biblia, no solamente lee la Biblia te lee a ti. Es viva y es eficaz. La Biblia es el único libro que siempre puedes leer en presencia de su autor. Entonces no se trata nada más de leer la letra, sino de conocer el corazón de Dios. Y de esta manera tú conoces cuáles son los pensamientos de Dios a tu favor. El mismo espíritu que inspiró a los escritores de la escritura nos inspira a nosotros a leer. El Espíritu Santo está en ambos lados de la ecuación. Cuando leemos la escritura estamos inhalando el mismo Espíritu Santo que los inspiró a ellos. Estamos escuchando los susurros de Dios en tonos de aliento, ¿sí o no? Pero tú no esperes escuchar la voz de Dios internamente si no lees su palabra.
Hay mucha gente que está esperando una palabra de revelación, una palabra de ciencia, una palabra profética, y creemos en esos ministerios. Pero también creo que Dios no te va a dar una palabra específica cuando ni obedeces la palabra universal escrita que Él nos ha dejado. ¿Estás conmigo? Entonces, si no lees la palabra, no vas a reconocer su voz, no vas a recibir mensajes de parte de Dios. Pero cuando aprendes a escuchar la voz de Dios siempre va a exponer las mentiras de Satanás. Encontramos una revelación poderosa de esta verdad en la historia de Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, les voy a dar un poquito de fondo y voy a ir rápido porque se me agota el tiempo. Encontramos a los israelitas aterrorizados por un grupo de personas llamados los madianitas. Cuando el pueblo del Señor trataba de cultivar la tierra y de cosechar, los madianitas venían porque eran un ejército mucho más grande y mucho más poderoso que Israel, y ellos esperaban que los israelitas hicieran el trabajo, y a la hora de la siega ellos venían y se robaban la cosecha, se robaban el ganado, destruían todo en su camino. Y entonces Israel ha llegado al borde de una hambruna, pero más que eso, han sufrido una crisis de identidad. Se encuentran aterrorizados, llenos de temor. Se escondían en cuevas y en pozos para que los madianitas no los encontraran. Y ahí es donde Dios encuentra a un hombre llamado Gedeón. Diga conmigo, Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abeser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. En el lagar se hace el vino, pero Gedeón se metió a este lagar, a este pozo, para cuidar su trigo y esconderse de los madianitas. En otras palabras, se sentía como un cobarde indefenso. Tenía miedo que llegaran los madianitas, porque él sabía que no podía hacer nada contra ellos si ellos llegaban. En ese contexto, el siguiente versículo dice: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo. Mire esto: guerrero valiente. Esto suena hasta cómico, porque el tipo está escondido en un pozo, trillando el trigo, para que no lo encuentren los madianitas. Cobarde, indefenso, miedoso. Y el ángel del Señor viene y le dice: guerrero. ¿Cómo le dice? Guerrero valiente. ¡Wow! ¿Acaso Dios no estaba viendo esta escena? Claro que Dios estaba viendo lo que estaba pasando. Sin embargo, Dios quería tratar con su manera de pensar. ¿Sabes que a Dios le interesa más cambiar tu mente que cambiar tu circunstancia? Los madianitas iban a seguir atacando, pero el problema no eran los madianitas. El problema era la mentalidad mediocre de Gedeón y de los israelitas. Tendrían batallas más contra los madianitas, pero el problema no eran los madianitas. El problema era la mentalidad de Gedeón. Dios renueva tu mente para que llegues a conocer su voluntad buena, agradable y perfecta. Por eso algunos de ustedes no ven un cambio en su adversidad, en su circunstancia, porque Dios dice: mientras no cambies tu actitud, no voy a cambiar tu circunstancia, porque estoy utilizando la circunstancia para cambiar tu mentalidad. Y hasta que no cambies tu manera de pensar, no va a cambiar tu situación. Entonces mire lo que Dios está haciendo. Dios está cambiando la mentalidad de Gedeón. Yo sé que estás escondido, yo sé que tienes miedo, pero yo te llamo guerrero valiente. Ahora uno va a decir: ¿y por qué a mí no se me aparecen los ángeles? Porque usted tiene la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Y allí Dios te llama guerrero valiente, más que vencedor, triunfante, victorioso, hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Está conmigo? Y luego mire lo que Dios hace. Dios manda a Gedeón a entrar a escondidas al campo enemigo.
Jueces 7, 13 al 14. Jueces 7, 13 al 14, rápido. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño. Estos son los enemigos hablando de Gedeón, acuérdese. Y él decía, viene el sueño que un pan de cebada, vamos a contextualizarlo a nuestra cultura, una torta, llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que esta se volteaba y se venía abajo. Entonces mire esto, pausa. Aquí ya el sueño está medio raro. Este tipo soñaba una gran torta, un pan, ¿sí? Rodando, pero grandote el pan que venía y destruyó todo el campamento de los madianitas. Y luego se pone más extraño la interpretación. Dice el versículo 14, su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Era un sueño extraño, pero era suficiente para fortalecer la fe y eliminar la negatividad y la sensación de víctima que Gedeón tenía en su mente. Gedeón escucha esto, se puede imaginar cómo se infló, cómo se hinchó de orgullo. Y regresó Gedeón acá con los israelitas. Señores, reúnanse, porque ha llegado la gran torta. Y vamos a destruir a los madianitas porque yo soy la gran torta. ¿Sí? Y en esto cobró ánimo Gedeón. Y si usted sigue leyendo la historia, no tengo tiempo. Gedeón con 300 hombres. Hasta eso Dios le redujo el ejército. Con 300 vas a ganar. Destruyeron a miles de madianitas. Y tal como en el sueño, destruyeron todo el campamento madianita. Te digo algo, Gedeón los temía a ellos y aquellos tenían pesadillas de Gedeón. Estoy aquí para decirte que no importa cuál es la maldición que se ha declarado en tu contra, no importa cuál es la etiqueta negativa que has aceptado como tu identidad. Estoy aquí para decirte que Dios es quien renueva y quien transforma tu mente. Él es el autor y consumador de tu fe. Y Él está aquí para recordarte que no eres un derrotado, no eres un indefenso. Eres un ciudadano del cielo, eres embajador de Cristo, eres hijo del Dios Altísimo y caminas en su autoridad y estás vestido de su identidad. Alguien diga, gloria a Dios. Ustedes son la gran torta y Dios les va a dar la victoria. Así que reemplaza sus pensamientos negativos. Número 4, y nos vamos. Por último, renueva tu mente. Reconoce, rechaza, reemplaza, pero en el futuro vas a seguir con esa lucha interna porque todavía necesitas este cerebro humano para tener una mente espiritual. ¿Sí o no? Y la naturaleza pecaminosa siempre va a querer volver a caer en la negatividad. El 80% de tus pensamientos van a querer ser negativos. Y todo lo que hemos hablado desde ahora se puede lograr a través de la fuerza del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 8, versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. O sea, los pensamientos van a querer seguir entrando. Pero dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. El versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Este es el calibre de poder que existe en ti. El mismo poder, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ahora vive en ti. Y vive para dar vida a los cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Entonces, si tú sabes que el Espíritu Santo vive dentro de ti, tienes que cuidar qué más entra a tu ser interior. Escúchame bien. Aquí hay un residente, es el Espíritu de Dios. Entonces tú tienes que cuidar de qué cosas más tú dejas entrar a esta residencia que se llama tu corazón, que se llama tu ser, que se llama tu pensamiento. Quiere decir que de aquí en fuera usted tiene que medir y cuidar la música que escucha, los programas de televisión que usted ve,
los libros que usted lee, los videos de YouTube que usted frecuenta, qué de las personas con las que usted se junta, las conversaciones en las que participa, los intercambios de redes sociales que usted tiene con otros, qué de los lugares a donde vas, qué de aquellas situaciones comprometedoras que te ponen en encrucijadas, en dilemas y en peligros de caer y de fracasar. Examina la influencia de todas aquellas personas y aquellas cosas en tu vida, porque dice Santiago 1:21: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Echa fuera todo lo que no pertenece. Deja de ver, deja de escuchar, deja de visitar los lugares que no te convienen y cambia de ambiente, y cambia de atmósfera, y cambia de amigos, y cambia de trayectoria. Te digo, en ese objetivo estás en el lugar correcto, estás en la iglesia correcta, porque valoramos aquí el poder del Espíritu de Dios y el poder de la palabra de Dios. Poder para salvar tu corazón, para salvar tu alma y transformar tu vida. Y tú puedes en esta vida lidiar y bregar con un peluquero que no es muy bueno, y con un mecánico mediocre, y con un dentista decente, pero en tu vida necesitas una iglesia poderosa y un pastor que te predique la palabra, y necesitas una familia espiritual que te rodee de ánimo y de fe y de esperanza. Estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque necesitas un lugar donde la palabra de Dios te trae paz, te trae seguridad, te inspira y te apunta en la dirección correcta. Alguien diga: gracias, Señor, por mi iglesia. Amén. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Dios está aquí. Ponga su mano sobre su cabeza. Todos así. Ya nos vamos, pero haga esto. Creemos como cristianos que debemos madurar al grado que podemos orar por nosotros mismos y echar fuera de nosotros mismos lo que no pertenece. Ponga su mano en su cabeza o en su frente, lo que simbolice su mente, su cerebro, y diga conmigo: Señor Jesús, mi mente es tuya, mi corazón es tuyo, mis pensamientos hazlos permanecer en ti, apúntalos siempre a ti, y todo pensamiento malo, tóxico, negativo, toda mentira del diablo, en este momento yo la echo fuera de mi mente. Yo la echo fuera de mi mente y determino de hoy en adelante que mis pensamientos van a permanecer en tu verdad, van a aferrarse a tus promesas. Voy a creer en la victoria, voy a confiar en tu bondad, voy a recordar que eres bueno, que eres poderoso y que eres mi Padre. Voy a recordar cada uno de tus beneficios. No se me va a olvidar que soy tu hijo, vestido de tu poder, con la autoridad de tu Hijo y de tu Espíritu que vive en mí. Y voy a encaminarme hacia la victoria que has predestinado para mí. Mi mente es tuya, mis pensamientos son tuyos. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento y guárdame siempre en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele su mejor ofrenda de palmas al Señor. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares
Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.